Hola, ¿qué tal? Estaremos viendo excepciones el día de hoy. ¿Quién de ustedes no ha tenido algún error a la hora de ejecutar el programa? Y pongo error entre signos de interrogación porque realmente era un error, pero veamos de qué estamos hablando. Cuando corremos un programa, en la parte de abajo a veces nos aparecen unas letritas en rojo cuando apretamos algún botón o algo sucedió. Y nos aparecen muchas palabras y entre ellas muchas que son muy largas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí que dice Array Index Out of Bound Exception. Esta palabra nos aparece cuando nosotros queremos acceder a una posición del arreglo que no existe. Por ejemplo, tal vez yo dije que tengo un arreglo de 5 elementos y quiero acceder al elemento 8. Pues no existe el 8, ¿no? Entonces estoy accediendo a posiciones fuera del arreglo que no existen como tal. El null pointer exception suele salirnos mucho cuando estamos haciendo objetos y tal vez se nos olvidó crear alguno, por ejemplo. Number Fault Mal Exception nos va a aparecer cuando queremos hacer conversiones que no son adecuadas. Ahorita veremos un ejemplo de esto. Por ejemplo, si queremos convertir un 7, un 7.4 y se nos fue otro punto, entonces tal vez el número dice 7.4 punto, dice tradúcelo a un número. Y el compilador dice, oye, es que tienes 2 puntos, no sé qué hacer, quién es el decimal, no sé, y entonces no puede hacer esa conversión a número de ese texto, ¿no? Entonces ahí es cuando nos salen estas clases de excepciones. Tenemos algunas otras como arithmetic exception cuando hacemos operaciones que son indebidas. Pero realmente es un error. Llamamos error cuando el problema es serio, pero serio de verdad. O sea, algo salió súper mal y la aplicación no, no hay forma de que maneje el error. Entonces ya no sabe qué hacer y el programa crashea, como solemos decir, ¿no? O sea, ya fue el programa. Y en realidad lo que tenemos son algo que se conoce como excepciones. Son pequeños errores en tiempo de ejecución. Porque cuando compilamos no había ningún problema, ¿no? Sino hasta que lo estamos corriendo como tal, algo ingresó mal del usuario o algo no salió como esperábamos y entonces tenemos estos pequeños errores en tiempo de ejecución. En este caso, en las excepciones, la aplicación debería de poder manejar esos errores. Y hay dos tipos de excepciones que son fundamentales, las excepciones implícitas y las explícitas. Las implícitas se conocen también como uncheck exception y a lo que nos hacen referencia son a todas esas excepciones que pueden o no ser manejadas por el programador. Es decir, que es, la excepción como tal es lanzada por la máquina virtual de Java y los métodos implementados en las aplicaciones no van a necesitar declarar que lanzaron esa excepción. Entonces, no es necesario que las invoquemos ni estamos obligados a manejarlas. Pero las excepciones explícitas sí estamos obligados a manejarlas. ¿Por qué? Porque se espera que se pueda hacer algún tipo de manipulación, ya que los métodos implementados en este tipo de aplicaciones tienen que declarar forzosamente qué van a lanzar y qué podríamos hacer para manejar esta excepción en caso de que se presente. En realidad podrían ser unos errores un poco más graves, por así decirlo, pero sin caer en un error así gravísimo. Y por eso es necesario que a fuerzas las manejemos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto que hablamos, no? Viene de una clase que se llama Throwable. La clase Throwable tiene como padre la clase Object, que decíamos que la clase Object es la clase padre o madre de todas las clases en Java. Entonces, Throwable viene de Object, que sería la que tendríamos acá arriba, y tiene dos elementos, Exception y Error. Error son los que no podemos manejar, de los que ya hablamos, los errores fatales. Y Exception son aquellas que vamos a poder manejar. Y aquí tenemos las dos que decíamos, las que son las que forzosamente necesitamos manipular, que vienen de la runtime exception, y todas las demás básicamente que no es necesario que las manipulemos. Entonces aquí tenemos más desglosado toda esta parte de las excepciones. Decíamos que vienen de Object Throwable y adentro está la clase Exception. Y vean todas las excepciones que tenemos. Si se dan cuenta son muchísimas como para dominarlas todas, por así decirlo.
Las runtime exception podemos o no manejarlas, no hay ningún problema, pero por ejemplo otras como la CEO exception que tenemos aquí, forzosamente tenemos que atrapar esas excepciones. Y ahorita veremos un ejemplo a qué me refiero con esta parte. Mientras vamos a ver un poco el API como tal de la clase exception. Entonces aquí tengo mi clase exception. Noten que viene de object, adentro de throwable está exception, y aquí nos dice todas las posibles subclases que va a haber de las excepciones. Si se dan cuenta, pues son muchas como tal, ¿no? O sea, el tipo de excepciones donde veíamos ya en la imagen que tenemos algunas. Entonces vamos a ver cómo vamos a saber qué excepción es la que podría estar lanzando mi código cuando lo estoy ejecutando y veo este error, ¿no? Entonces me voy a ir a NetBeans. Veamos este ejemplo como tal. Tengo aquí una división. Tengo que quiero dividir 50 entre 2. Puede, o no sé, de un entero. Le voy a poner un double para que no crean que ese es el problema. Pero tengo una división, en realidad es entera, de 50 entre 2. Y lo que quiero es que me imprime el resultado de esta división. Si yo lo ejecuto como tal, entonces me dice que la división es 25. Me está imprimiendo ese resultado. Supongan que me equivoco y por alguna extraña razón quiero hacer la división de 50 entre 0. Cuando yo quiero ejecutar esto, me marca una excepción. Y vean que tiene la palabra exception precisamente. Y nos dice que es una excepción aritmética. Regresando al API de Java que estábamos viendo, Arithmetic Exception la vamos a encontrar en la Runtime Exception. Entonces entro a la clase de Runtime Exception. Noten que ya estoy en objeto, Throwable Exception, Runtime Exception. Y adentro de Runtime Exception está Arithmetic Exception, que es la excepción que yo estoy lanzando. Noten toda la jerarquía de las excepciones que tenemos antes. Ahorita veremos por qué es importante esta parte de las jerarquías. Y vean que tenemos una descripción. Nos dice que esta excepción puede ocurrir en algunos errores aritméticos. Por ejemplo, una división por 0, que es la que acabamos de causar. Regresemos a NetBeans y veamos otro tipo de excepciones que podemos tener. Supongan que yo tengo declarada la clase persona. Aquí está. Tiene un atributo privado que se llama nombre y he generado los getters y setters correspondientes a esta, ¿no? Vamos a hacer una prueba dentro del main de esta clase persona. Entonces he declarado una persona que se llama, donde mi objeto se llama P, y hago un new de mi persona y lo que quiero es que me regrese el nombre. Noten que ya creo aquí la persona, pero no le he dado el nombre y ya se lo estoy pidiendo. Sin embargo, este nombre está declarado aquí y se espera que la persona tenga un nombre, es decir, que ya se reserva cuando hago el new de la persona, se reserva espacio para todas las variables que tendría la persona dentro, ¿no? Entre ellas, si son primitivas sobre todo, entre ellas la del nombre. Entonces, si yo ejecuto esto, no me marca ningún error, nada más me dice que pues el nombre es nulo, pero noten que no tengo un error como tal. O sea, nada más me dice pues no hay nada, ¿no? Pero no es que esté accediendo a alguna posición indebida. ¿Cuál suele ser uno de los mayores errores que tenemos cuando hacemos arreglos precisamente? Supongan que vamos a hacer un arreglo de personas, le voy a poner arreglo. Y aquí mismo voy a hacer el tamaño, la asignación del tamaño. Bueno, lo hacemos acá abajo. Entonces ahí he declarado el arreglo. Y lo que digo es que este arreglo va a tener un tamaño. Entonces voy a ponerle un new. Le voy a dar el tamaño a ese arreglo. Y voy a decir que voy a tener, no sé, 3 personas en mi arreglo. Ya no podría acceder yo al nombre de P porque P ya no existe. Pero ahora sí ya tengo un arreglo. Y ese arreglo tiene 3 elementos, ¿no? Entonces tal vez quiero saber el nombre de la primera persona. Entonces para acceder al primer elemento pongo el 0, es la posición 0 para acceder al primer elemento. Y si lo ejecuto, vean qué error me marca.
Este es de los errores que más seguramente les ha causado la práctica anterior. Null pointer exception. Esto quiere decir que quiero acceder a algo que no tiene una memoria declarada. ¿Por qué? Porque las personas no existen aún. Y es lo que platicábamos de los arreglos en su momento. Para yo crear un arreglo, necesito darle el tamaño del arreglo. Aquí estoy solo diciendo cuántos elementos va a haber en el arreglo, pero no he creado los objetos que están dentro del arreglo. Entonces necesito crear cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, sería el arreglo en la posición 0, es la primera persona, pero a esta hay que hacerle un new de persona para ahora sí tener espacio en memoria. Si yo lo ejecuto, ya no me va a marcar ningún error, si se dan cuenta. Bueno, me dice que es nulo, como habíamos visto, pero ya no tenemos ningún error. Este se parece a lo que habíamos comentado en ejemplos pasados, donde decíamos que teníamos un arreglo de un zoológico, donde primero hacíamos las jaulas y luego metíamos los animales, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. Digamos que este new del arreglo es como hacer solo las jaulas, y hasta que hacemos aquí, construimos el elemento que va a estar adentro de este arreglo, ¿no? Entonces primero es como la rejilla donde los voy a guardar, y después ya es el objeto como tal. Por eso es necesario estos dos, bueno, repasando un poco de arreglos, pero también nos ha ayudado a ver esta parte de las excepciones. Veamos una más. Supongamos que tenemos esta interfaz donde el usuario va a ingresar un número en esta caja de texto al seleccionar el botón de sumar 1. Lo que hará es desplegar en esta etiqueta de acá abajo cuál es la suma correspondiente. Entonces voy a ejecutar este código, me sale mi interfaz y entonces me dice que ingrese yo un número. Entonces supongo que ingreso el 4, le doy sumar 1 y me dice que la suma es 5. Si yo le doy un 8.5, me dice que sumándole 1 es 9.5. Pero ¿qué pasa si yo le doy hola? Me marca una excepción. ¿Por qué? Porque quiere convertir este hola a un número para poder hacer la suma, ¿no? Entonces tenemos una excepción que se llama Number Format Exception. Y esta es la forma de ver qué excepción es la que se está lanzando. Entonces ya hemos visto qué excepción o cómo visualizar qué excepción es la que se está lanzando. Y ahora, ¿qué hacemos? O sea, ya sabemos que tenemos un error. ¿Qué hacemos, no, para solucionarlo? Bueno, pues una es lanzarla y otra es atraparla. Y vamos a enfocarnos ahorita a atrapar el error por estos errores que ya están hechos, ¿no? Los atrapamos con un bloque que se conoce como try and catch, cuya traducción sería intenta y atrapa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es intentar un código adentro de las llaves del try. Va a ser el código que vamos a intentar. Y en caso de que algo suceda mal, vamos a atrapar ese algo y vamos a hacer un segundo código de qué hacer en caso de que se produzca este error. Entonces el try and catch nos va a encerrar el código que podría tener un error. Atrapamos la excepción, tenemos que poner el nombre de la excepción que estamos atrapando, por eso es necesario saber qué excepción es. Y aquí decimos qué realizamos con ese código como tal. Es importante saber que para cada try debe de haber al menos un catch, siempre. Y si son definidos más de 2 catch, por así decirlo, se espera que la menos específica sea la que aparezca primero. Entonces nos maneja la jerarquía de la que veíamos, por ejemplo, en Number Format Exception, de atrapar primero la más chiquita y luego la más grande y así sucesivamente. ¿Qué podríamos hacer? O sea, si no sabemos qué excepción en particular es, podemos poner literal, atrapa una excepción, cualquier excepción, entonces ponemos exception. Y bueno, esto va a mermar un poco la forma en que del uso de memoria, pero pues es una solución muy mala, pero una solución, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos un bloque que se conoce como finally. Este bloque finally es, tenemos un try donde hacemos todo lo que se intenta. En caso de que se produzca un error, lo atrapamos en el catch y tenemos nuestro otro código. Y tenemos un código que se llama finally. El finally se va a realizar, se haya o no realizado
la excepción y el error, por así decirlo. Entonces, si hubo un error en el bloque de código, de todas formas voy a hacer el finally. Si no hubo un error, de todas formas voy a hacer el finally. Entonces es un bloque como final, como tal, por eso el nombre. ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, tenemos un try, luego el catch, donde atrapamos el primero, luego otro catch y al final el finally como tal, ¿no? Que es nuestro bloque final. A partir de las versiones 7 en adelante, de la 8 en adelante de Java como tal, todos los catch los podemos agarrar bueno, ponerlos todos en el mismo. Pero aquí el tema es que solo habría una sola forma de hacer el manejo del error, ¿no? En la otra podemos hacer un manejo de error diferente para cada uno de los tipos de errores que se vayan lanzando, de excepciones que se lancen. Y el finally que no cambia. Veamos este ejemplo. Aquí tengo una cadena que dice hola, bueno, hi. Y tengo una subcadena. Yo quiero hacer una subcadena de 0 a 5, en este caso, hasta el 5. En el bloque try estoy poniendo cuál sería el posible código que me genere el error, y un código que me podría generar el error sería el substring. Y tengo un catch como tal donde me va a decir que hay que atrapar esta excepción. ¿Qué excepción es la que va a atrapar? La string index out of an exception. Aquí le estoy atrapando esta excepción y le estoy llamando x2, es un nombre que le estoy dando, ¿no? Y lo que voy a hacer es imprimir el bloque de código que me generó el error nada más, ¿no? Podríamos mandarle una bitácora, podría tener un manejo particular de ese error, vaya, cualquier situación de escape que podríamos tener. ¿Qué estoy haciendo al particularizar esta excepción? Bueno, pues estoy trayendo esta clase a la string index out of bound exception, es la que estoy jalando, por así decirlo, a la hora de que yo ejecuto mi programa. ¿Qué pasa si en lugar de poner la string index out of bound exception, pongo solo un catch de exception, como tal, así solito el exception? En este caso, en lugar de traerme solo string index out of bound exception, me estaría trayendo todo esto a memoria. Noten que pues mermaría el espacio que yo estoy ocupando, ¿no? No sería un buen manejo de mi error como tal. Por eso es que lo mejor es saber qué excepción es la que yo estoy lanzando como tal, ¿no? Y a lo que me refería con la parte de las jerarquías, es que nosotros tenemos, por ejemplo, que la más pequeña es la index out of bound exception. Después viene index out of bound exception, después runtime exception, después exception. Y noten que la jerarquía es de la más pequeña a la más general, que es esta de acá, ¿no? Y el finally, bueno, dijimos que es un bloque que se va a realizar pase lo que pase. En particular para el manejo de errores en la clase file la estaremos viendo más adelante, pero bueno, les adelanto que la sintaxis es muy similar. Tenemos un try y un catch, donde los errores que podríamos tener son los find not found exception. En el caso de archivo tenemos una excepción explícita, lo que implica que forzosamente tengo que atrapar la excepción. ¿Qué errores podríamos tener a la hora de abrir o cerrar un archivo? Que no existe el archivo, que no haya memoria para cargar el archivo. Entonces son muchos posibles errores y necesitamos un plan B para si algo llega a ocurrir, ¿no? Entonces es forzoso que tengamos un catch. Y el bloque finally, que suele utilizarse mucho. Esta sintaxis ha sido mejorada a partir de la versión 8 de Java como tal, donde, bueno, ya estaremos explicando más a detalle. Esta sintaxis, en lugar de tener un bloque try and catch todo junto, lo ponemos todo junto en un try y nada más ponemos que lo que va a intentar es básicamente cargar el archivo y ya después hace algo, si no pues ya ni siquiera hace, de tal forma que tendríamos una ejecución muchísimo más eficiente y bueno, la sintaxis es mucho más legible de esta manera. Bueno, pero hablaremos más a profundidad de estas excepciones en el archivo más adelante.